buenas tardes, mañanas, noches, desde cualquier punto del mundo donde se conecten ustedes con nosotros para ver Ecos del Motor, nuestro programa desde CLIR Radio Televisión, que pueden ver en Facebook, YouTube, Twitch, en cualquiera de las redes sociales existentes, así como lo pueden ustedes bajar, ver y utilizar y editar en los podcastings de iVoox, Amazon Music, Spotify, Anchor, etcétera, etcétera. Por supuesto, en más de 140 emisoras asociadas a Global Click Comunicación, que es la cabecera de CLIR Radio Televisión. Y bueno, Ecos del Motor, un programa en esta ocasión un tanto especial, por cuanto que por temas de producción hemos hecho recortes de temas interesantes que ya hemos venido emitiendo en programas anteriores para que ustedes lo disfruten. Hemos hecho una buena selección de temas de competición, temas de tecnología, temas de usuario y, por supuesto, un poco de todos los temas que solemos tratar. De manera que esperamos que disfruten, que pasen un buen rato con nosotros y no se vayan, aguanten hasta el final, porque en todo momento son temas de muchísimo interés. Tecnología de la automoción y especialmente importante en estos tiempos, puesto que tengan muy presente, atentos y guárdenselo en su memoria. El próximo 6 de julio será obligatorio en todos los coches, vehículos comerciales y también en camiones matriculados contar al menos con 9 asistentes procedentes de ADAS. ¿Qué son los ADAS? Los sistemas avanzados de asistencia al conductor. Javier nos explica mejor de qué estamos hablando. Bueno, en realidad es una medida más de la Unión Europea para, reducir la accidentalidad. La idea es que en los próximos 15 años, gracias a esta nueva normativa, pues haya 140.000 heridos graves menos, esto está muy bien, y se han valorado que haya al menos 25.000 muertes menos en las carreteras europeas. Con lo cual, todo lo que sea luchar con la accidentalidad es bueno. Vamos a analizar ya en el vídeo que lanzamos un poco estas 9 tecnologías que van a ser obligatorias a partir de este mes de julio. Profundizamos en todas ellas en el vídeo que les hemos preparado. Bueno, vamos a por ello. La primera, y bien conocida, porque la verdad es que casi todas estas tecnologías son conocidas, es el asistente inteligente de velocidad, el ISA, llamado ISA, no por Isabel, ni por ISA, en fin, dejemos el tema rosa para otro momento, sino porque, lo que hace es que conectar el control de crucero adaptativo con el reconocimiento de señales y actuar avisando al director que la velocidad está superada. El siguiente dispositivo obligatorio va a ser lo que podríamos denominar la caja negra. Es un aparato electrónico que registrará pues todas las informaciones básicas del vehículo pues de cara a un potencial análisis de accidentalidad. Muy importante esto, porque hasta ahora no existe y en realidad, igual que en los aviones, nos dará muchísima información. Otro dispositivo es la alerta de somnolencia, que alerta del sueño y la fatiga del conductor con diversos parámetros, como estamos viendo en este vídeo, y activa una alarma acústica, incluso visual, en caso de que parezca que el conductor pues no tiene la suficiente atención o se está quedando frito mientras va conduciendo. La señal de frenada de emergencia, muy importante este asunto, activa un parpadeo en las luces traseras al frenar y avisa en caso de que se tenga que producir una frenada de emergencia y el conductor no haya realizado pues la acción de tocar el pedal del freno. Y esto, ya muchos coches lo montan y es realmente interesante y ayuda mucho a la conducción, sobre todo en ciudad, donde cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Se obligará también a que todos los coches cuenten con el interfaz de instalación del Alcolock. El Alcolock es un sistema que obliga a soplar al conductor antes de poder arrancarlo y en caso de que dé positivo, es decir, con una cierta cantidad de alcohol, no permitirá el arranque del coche. De momento, el interfaz. Más adelante, la Unión Europea obligará a que este dispositivo sea montado también en todos los coches de matriculación. El siguiente sistema que vamos a ver también en el vídeo que estamos proyectando es el sistema de detección de tráfico trasero. ¿Cuántas veces al salir de un aparcamiento o en una calle o en una encrucijada determinada uno puede no estar suficientemente atento y evidentemente puede llegar a tener algún tipo de incidente?
Bueno, este sistema alerta primero al conductor de que hay un tráfico lateral, trasero, en algún caso, y actúa también automáticamente en caso de que no se haya frenado el coche. El sistema de control de la presión de los neumáticos, bueno, yo creo que casi todos los coches de fábrica hoy ya lo montan, pero es fundamental. Avisa de la falta de presión en alguno de los coches para que se actúe de manera inmediata sobre este tema. Luego, estos son en realidad los 6 nuevos temas que van a ir tecnológicamente en todos los coches matriculados, pero para turismos y vehículos comerciales ligeros, además se añade como obligatorio el asistente de mantenimiento de carril. Es decir, no te salgas del carril, te voy avisando, vibraciones en el volante, este tipo de cosas, incluso imágenes y sonidos en el coche que te impiden irte del carril. Y eso es muy importante porque no siempre uno está lo suficientemente atento. Y el último tema es el sistema avanzado de frenado de emergencia, que este sí actúa. Este, en caso de cruzarse pues un peatón, una bicicleta, una motocicleta, incluso un coche, actúa y frena automáticamente el coche. Las carreteras. Bueno, vamos a hablar de esas carreteras inteligentes del futuro y se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, pues son esas vías del futuro que se van a reforzar y lo van a hacer desde varias perspectivas. Por supuesto, en cuanto a comunicación, importante, incorporando tecnologías avanzadas de manera que se produzca una gran interacción con los conductores, con los vehículos, incluso con el entorno. No olvidemos, estamos en la era bio. Bueno, es así. Hoy por hoy el adjetivo inteligente, a todo lo que tú decías, a todo lo que sea tecnología, avance, se le añade el adjetivo inteligente, no a muchos de nuestros políticos. Cierro comillas. Por lo demás, vamos a ver un poquito este concepto de carreteras inteligentes, de Smart Roads, y hacia dónde están yendo. Lo vemos sobre el vídeo que lanzamos en este momento, en el que, bueno, pues podemos explicarles con cierta calma exactamente de lo que estamos hablando. Bueno, a ver, carreteras inteligentes, bueno, pues van a estar, estamos hablando del futuro, evidentemente, van a estar monitorizadas con sensores, con herramientas tecnológicas de todo tipo, bueno, pues intentando conectar a los conductores con los peatones, con la infraestructura, de manera que el conductor, bueno, pues sepa que puede conducir con mucha más seguridad. Pero no solo es seguridad, porque hay muchas tecnologías que se están valorando para estas carreteras inteligentes más del futuro y que de hecho están ya en algunos test en diferentes países del mundo. Y bueno, pues algunas de estas tecnologías pues serán lo que se llama los carriles de carga, es decir, el coche puede circular por una carretera y a su vez estar recargando sus baterías de manera directa solo por la circulación, a través de sistemas de recarga inalámbrica, la interconexión entre la conducción y la vía, con conexiones a internet, entre peatones, señales de tráfico, cualquier elemento de la vía, y tener estas informaciones que además se intercambian entre todos los coches que circulan por estas carreteras, muy interesante. Los famosos y ya aprobados pasos de cebra inteligentes, es algo muy curioso, no existen, se autoiluminan y dan cierta información al llegar, muy interesante también este tema en ciudad. Los pavimentos fotovoltaicos con sistemas de carga que, bueno, pues lo que producen es generar electricidad para utilización en otros momentos a través de la circulación de los coches, también muy interesante. Pinturas fotosensibles, es decir, que y reiluminarán ellas solas por la noche recargándose durante el día y darán estas visualizaciones mucho más inteligentes y bueno, la utilización, por supuesto, de la inteligencia artificial y el Big Data para la gestión de las carreteras. Evidentemente será muy, muy interesante. Desde luego, siempre nos adelantamos al futuro. Javier, todo esto que nos parece nuevamente ciencia ficción será una realidad antes de lo que podemos vislumbrar. En este caso de los biocombustibles. Y es que siguen siendo unos grandes desconocidos, sobre todo en cuanto a su aplicación y a las posibilidades que nos ofrecen. También tendrán sus puntos positivos. Por supuesto, pero vamos a ver. Yo creo sinceramente que en la Unión Europea andan un poquito despistados. Es una opinión mía y de mucha otra gente del mundo del motor. Porque primero fomentan los biocombustibles como posibles combustibles para reducir las emisiones y los consumos y ahora van y los prohíben. O sea, esto es todo un lío bastante... Los prohíben con un pretexto muy peculiar que es bueno, la deforestación,
este tipo de cosas que están siempre en la agenda esta 30 que tienen por ahí y que realmente lo que hace es volvernos locos a los fabricantes y a los usuarios en todo lo que se está haciendo. A ver, ¿qué son los biocombustibles? Para explicarlo a nuestros oyentes, escuchantes, escuchadores y visualizadores, nada más y nada menos. Pues son los combustibles que se obtienen a partir de desechos de residuos del tipo agrícola, forestal o incluso animal. Suponen un 74% aproximado de reducción de emisiones, está muy bien, y hoy se están aplicando ya los biocombustibles en algunos motores de combustión. Y en teoría era algo que iba a fomentarse, pero en este momento la Unión Europea, prácticamente por temas de deforestación y demás, pues lo están evitando, en alguna palabra. La Euro 7, de la que hemos hablado, Alexia, prácticamente prohíbe la utilización de biocombustibles. O sea, que es donde estamos, en el constante cambio, cambio. Y claro, los fabricantes, todos podemos entender que necesitan hacer inversiones importantísimas para poder atender a esta demanda de bajas emisiones y bajos consumos. Y si me van cambiando la idea cada 10 minutos, pues imagínense lo que son las inversiones en fábricas y en tecnología que se van tirando directamente a la basura. Bueno, los biocombustibles eran una posible alternativa a los coches eléctricos y ya con todo esto que les he contado han dejado de serlo. Por supuesto, Carlos, estás en tu programa cuando te apetezca, interven, danos tu opinión, tu criterio, que es muy valioso. No, estaba pensando que los biocombustibles, en principio, sobre el papel, tienen una razón de ser, y es, primero, bajar las emisiones contaminantes y, dos, dar aprovechamiento a una serie de residuos que ahora mismo no lo tienen. Pero, claro, a la hora de pensar que la automoción puede tirar por ese camino, a los consumos, a la cantidad de residuos que necesita para todo esto es claramente perjudicial. Entonces, lo que creo que el futuro será en la automoción, pues reducirlo o prohibirlo, no lo sé, como dice Javier, pero quedará apto para otras necesidades de motores de explosión que no son solo de automoción, supongo. Esperemos, porque tal como están las cosas hoy por hoy, eléctrico o eléctrica. Esta es la situación en Europa. En el resto del mundo todo esto no ocurre, ¿eh? Esto un poco expresión, porque vamos a hablar de la conducción autónoma, es decir, de la posibilidad de que los vehículos circulen solos por sus calles y carreteras. Bueno, esto yo creo que mucha gente considera que es ciencia ficción, pero debo decir que ya no es ciencia ficción. La conducción autónoma es un tema que está en funcionamiento y probándose en muchas partes del mundo y sinceramente llegará el momento, faltan años, en el que podremos decirle al coche llévame a casa de mi madre y ir leyendo el periódico. Esto podrá llegar a ocurrir, pero tienen que suceder muchas cosas para que esto suceda antes. Por supuesto, hoy por hoy hay diferentes niveles de conducción autónoma y las pruebas que se están haciendo de conducción máxima, es decir, sin que haya conductor, pues están dando buenos resultados en algunos países como Estados Unidos, Japón, etcétera, y podrá llegar a ocurrir. Los niveles de conducción autónoma en nuestro mundo hoy por hoy pues son 5. Lo que se denomina nivel 0, que es sin ningún tipo de automatización de la conducción y el conductor es el que hace todo, es decir, los coches, prácticamente los coches actuales. El nivel 1, que es todo tipo de asistentes al conductor que hacen que el coche haga cosas que el conductor no tiene por qué hacer. Prácticamente donde estamos hoy, básicamente. El nivel 2 ya es un poco más complejo, es una automatización parcial de la conducción, con asistentes a la conducción, pero siempre sometidos a que el conductor diga, ok, hágase. Con lo cual sigue estando el conductor como cabeza de la conducción del coche. Nivel 3 es una automatización condicional de la conducción, con funciones de conducción un poquito más elevadas. Ahí vemos en nuestro vídeo diferentes posibilidades de estos sistemas de nivel 3. El nivel 4 es alta automatización. Hay muy pocos coches hoy por hoy con nivel 4 de autonomía. El nivel 4 es que se puede guiar el coche perfectamente sin conductor, pero el conductor tiene que estar ahí con la expectativa de responder en un momento dado. Pero ya el coche puede ir solo, que ya es un paso al frente. Y luego algo sorprendente, y les debo decir que yo me he sentado en un coche de nivel 5. El coche de nivel 5 se sienta uno en el asiento de atrás y lee el periódico. Y el coche va a donde se le ha dicho que vaya, sin ningún tipo de error, frenando y trabajando absolutamente por sí mismo. Es
sorprendente. La sensación que uno tiene, que no estás acostumbrado, es que te vas a chocar, pero no te chocas. El coche lo hace y lo hace todo muy bien. Es evidente que para llegar a este nivel, pues las infraestructuras, las tecnologías todavía tienen mucho que avanzar. Debo decirles que se necesitan y se están desarrollando pues un montón de tecnologías que son las que se están aplicando, como sensores ultrasónicos, posicionamiento y navegación por satélite, sistemas de navegación inercial, según se está produciendo el movimiento online, sensores infrarrojos, sistemas de cámaras muy especiales, radares por todos sitios en los coches, los radares también de tipo láser, que hoy por hoy todavía no se aplican en casi ningún coche, la cartografía y la localización con interpretación de datos del entorno. Hay una secuencia aquí muy curiosa, que es que prácticamente si todos los coches fueran autónomos 5, es casi imposible que lleguen a chocarse. Y se pueden prácticamente eliminar los semáforos. Esto es un tema un poco de futuro, hoy por hoy. Imagínense esto en mitad de Sevilla y después de una feria de abril, ¿no? O sea, esto puede ser mucho más complicado. Hay además unos sistemas de comunicación vehicular que se están desarrollando muy especiales y hay una secuencia aquí de un nivel 5 de Mercedes en pruebas que llama mucho la atención. El coche aparca, el coche sale, etcétera, etcétera. Y un Tesla, los Tesla probablemente han hecho un desarrollo más avanzado. Ahí lo ven, él solo se mueve por la carretera sin ayuda de nadie. Y es que estas nuevas tecnologías están cambiando radicalmente el sector y lo vamos a ver en el mundo de la automoción ya y además a una distancia muy de usuario, Javier. Sí, vamos a hablar de estas nuevas tecnologías que están y van a cambiar el mundo del motor. Vamos a contar algunas, solo por recopilar unas cuantas tal. Por supuesto, la base de partida del gran cambio está basada en los coches conectados, evidentemente, con todo su entorno y con todas las infraestructuras y demás, y en los coches autónomos que vendrán. Por cierto, la pasada semana estuve sentado en un coche autónomo, me dio la vuelta entera al recinto de IFEMA, no cometí un solo error y yo estuve leyendo una revista entre tantos. Da gusto, ¿eh? Lo del coche autónomo es un tema al que hay que acostumbrarse. Porque no sería que no te dieras cuenta por estar leyendo la revista a la vez que dabas la vuelta. No, es que la sensación es que te vas a chocar, pero no te chocas, que es lo más alucinante. Uno de los temas a tratar pues es la conectividad, que ya hemos hablado de ella en varias ocasiones, con las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes es un tema que se está ya desarrollando incluso normativamente y que va a poder aportar grandes cambios al mundo de la automoción. Por ejemplo, que los coches se conectan con su entorno para recibir instrucciones de las ciudades, los semáforos, hay un atasco, etcétera, etcétera, de manera que el coche autónomamente o automáticamente desviará el navegador, hará una serie de cosas en automático que no hay por qué estar pensándolas manualmente como hasta ahora. Por ejemplo, a zonas de baja visibilidad, semáforo en verde al detectar un coche, si no hay peatones, te va a dejar pasar aunque esté en rojo, etcétera, etcétera. Estos son los sensores y las cosas que harán que se pueda trabajar con coches en ciudades inteligentes. Esta es uno de los grandes desarrollos del futuro casi inmediato. Perdón, has dicho algo tan importante, discúlpame que me detenga, Sí, Javier. Claro. Ciudades inteligentes, ¿vamos a estar a la par y vamos a seguir la evolución a tiempo de estos coches inteligentes? ¿Las infraestructuras les van a acompañar? España es uno de los países más desarrollados en este sentido en este momento, Alexia. Sé que suena sorprendente, pero es la verdad, los grandes estudios pasan por ahí. Hay otro ejemplo, que es parte de lo que veníamos hablando, que es la coordinación entre vehículos para circular por las ciudades, la conectividad, los coches que se hablan entre sí de manera automática. Es otro de los temas que vamos a ver en un futuro muy inmediato, por no decir ya, porque ya hoy por hoy hay coches que ya lo hacen. Lo que pasa es que se necesita que sean todos. Luego está todos estos sistemas que se están generando de monitorización del conductor. Sensores, cámaras, etcétera, internos del coche que monitorizan el estado de ánimo, si tienes sueño para avisarte, si cierras los ojos para que no los hagas, si no coges el volante para que lo cojas. Pero también ya el salto que se está dando es control de la tensión arterial, control de cualquier tipo de posibilidad enfermiza que pueda tener el conductor, etcétera, etcétera, etcétera. Es otro salto que se está dando. Los profesionales de la salud, ¿qué pensarán con respecto a esto? Pues Me encantaría establecer un día pensarán que vamos a salvar una mesa de opinión. Vamos a salvar a más gente, en realidad. Otra tecnología ya muy implantada, por ejemplo en Tesla y en Mercedes, son los sensores y cámaras en lugar de los espejos. Ya hay muchos Mercedes, por ejemplo, y los Tesla
donde, por supuesto, en vez de espejos retrovisores, tenemos cámaras. ¿Y para qué basarse en estas tecnologías? Por ejemplo, se veía en el vídeo los semáforos con reconocimiento de peatones y bicicletas para avisar al conductor. Son cosas que sirven para la seguridad vial. La realidad aumentada que estamos viendo, que poco a poco muchos coches la irán incorporando, de manera que esa realidad aumentada permite al conductor ver todos los entornos, la delantera, y de alguna manera conducir con muchísima más fiabilidad. Por supuesto, la apertura y cierre de los coches sin llave. Lo de las llaves va a pasar a mejor vida tarde o temprano, falta poco. Para eso ya hay muchos coches que se abren con el móvil, no es el primero ni el último. Habrá muchos adelantos en esto. Y que hablar de los asistentes de voz. Alexa, que no Alexia, Alexa, los Google, las diferentes asistentes que ya están en muchos coches y que permiten que el conductor solo tenga que dar instrucciones de voz. Hoy vamos a avanzar y a empezar con algo, creo, precioso. Vamos a analizar y a entender la aerodinámica de un monoplaza de Fórmula 1. Todos hablamos de aerodinámica, cuando vemos las carreras se nos cuentan un montón de cosas, pero en realidad conocer la aerodinámica de un Fórmula 1 no es tan fácil, es un tema realmente delicado. Y les vamos a contar rápidamente, pero de alguna manera suficiente, les vamos a contar exactamente en qué consiste la aerodinámica de un Fórmula 1, de un bólido de Fórmula 1. Bueno, pues hablaremos primero del llamado efecto Coanda. El efecto Coanda pues no es más que un fenómeno físico. Ustedes saben que los fluidos tienden a ser atraídos hacia las superficies más cercanas. Y esto es lo que pretende el diseño de un Fórmula 1. Como ejemplo, por ejemplo, para verlo, pues tenemos el ejemplo del grifo que estamos viendo en nuestro vídeo, en el que, bueno, pues se ve que el fluido, el agua, lo que hace es tomar la forma de esa cuchara. Y efectivamente lo mismo que hace un fluido líquido como es el agua, lo hace también el aire. Y este es el llamado efecto Coanda. Interesa que el aire esté muy pegado al coche para que de alguna manera, bueno, pues el aire trabaje también en la velocidad, en la aerodinámica y en lo que se llama pues el potencial aerodinámico del coche. Y bueno, es por ello que las formas de los monoplazas de Fórmula 1 pues se acercan mucho a una forma de gota. De alguna manera tienen esta forma que bueno, pues produce este efecto de carga aerodinámica a la hora de circular con el coche en plena carrera. Un efecto muy simple, pero en absoluto conocido. Pasamos a hablar del segundo efecto aerodinámico, el que se denomina efecto suelo. El efecto suelo, pues bueno, lo que produce es una carga aerodinámica en el monoplaza, de tal manera que prácticamente consigue que el coche esté pegado al suelo. Y se hace con un efecto físico muy simple, y es el estrechamiento. Es decir, el aire que el coche está recibiendo de frente al alcanzar altas velocidades, bueno, pues con un estrechamiento se produce una más rápida movilidad del aire por la parte de abajo, por el suelo del coche, que es como el efecto que se produce con una manguera. Si lo apretamos y hacemos un estrechamiento, sale muchísimo más rápido el agua. Lo mismo ocurre con el aire en la parte baja de los monoplazas y produce este efecto prácticamente de pegarse al suelo de una manera absolutamente importante. La presión es la clave de todo. Esta presión que se produce al pasar el aire a una velocidad mucho más alta por debajo del coche es lo que hace que el coche se mantenga absolutamente alineado con el freno en todo caso. Y este es el llamado efecto suelo. Hay otros elementos, que son los alerones, que son los que van a producir un trabajo también a efecto aerodinámico para carga aerodinámica muy importante. Los monoplazas de Fórmula 1 hoy por hoy cuentan con dos alerones, un alerón delantero y un alerón trasero. El alerón delantero tiene un trabajo de redistribuir el aire a altas velocidades que se toma por la parte delantera del coche, y el trasero tiene un trabajo de presión hacia el suelo, de manera que pueda mantener al coche equilibrado y sin perder en ningún momento el equilibrio trasero cuando se va a las velocidades que se alcanza con un monoplaza de Fórmula 1. Es el efecto exactamente inverso al del ala de un avión. Directamente al revés, tiene la forma contraria.
El difusor, que es el siguiente elemento aerodinámico, se encuentra debajo del alerón trasero, en la parte trasera del Fórmula 1, pues es el elemento que produce mayor aerodinámica, mayor carga aerodinámica a un monoplaza de Fórmula 1. Casi el 40% de la presión aerodinámica la produce el difusor, que lo que hace es redistribuir todo el aire que pasa por la parte suelo del coche, de manera que tampoco pues haya distorsiones de aire que permitan incluso perder el control del automóvil, y desde luego ayuda mucho a la velocidad del coche. Ahí se ve en estas imágenes cómo el difusor lanza esta velocidad. Hay otro elemento sorprendente, que es los escapes soplados. Los monoplazas de Fórmula 1 llevan 2 escapes laterales que están pegados a la carrocería, y el aire que echan, bueno, pues igualmente ayuda a la aerodinámica del coche. Hoy por hoy hay muchas, en la normativa de Fórmula 1 hay muchos impedimentos a este tipo de actividad, pero en realidad esto también está ayudando a tal. Y nos queda un último conducto, que es el conducto F, que va en la parte delantera de los monoplazas, que inicialmente se creó para airear al pobre piloto, que pasa un calor inmenso ahí dentro, y que hoy por hoy está trabajando también, como podemos entender, en la aerodinámica del coche y en ayudar a toda la aerodinámica. Prácticamente todo se basa en presión. Jugar con presiones, con formas geométricas y con velocidades es un tema muy complejo, hecho por ingenieros en los túneles del viento de una manera de muy competición. No les vamos a mostrar nunca lo que pueden visionar en cualquier otro espacio y programa del motor. Nosotros vamos más allá, y en este caso cosas muy curiosas y desconocidas, a la par que apasionantes, como conocer, pero además en un nivel de profundidad importante, por ejemplo, en este caso, la indumentaria completa de un piloto de Fórmula 1. Claro, les vemos puestísimos en esos bólidos, en plena acción de carrera. Las equipaciones se intuyen complejas, Javier, pero cuesta imaginar hasta qué punto. Mala vida para los pilotos, aunque la gente pueda pensar lo contrario. Es una indumentaria completamente basada en temas de seguridad y en las desgracias que desgraciadamente la Fórmula 1 ha tenido a lo largo de su historia, y está toda especificada en normativas de la Federación Internacional de Automovilismo. Veamos en este vídeo un poquito a poco todas estas indumentarias para poder ir analizándolas. Empezaremos por analizar pues la parte de la cabeza y el cuello. Hablamos del Hans, el llamado Hans, que bueno, como ven, pues está anclado al casco y que protege el cuello del piloto en caso de incidente y en momentos de fuerte tensión. El cuello de los pilotos sufre sobremanera en las carreras, Alexia. Sobremanera. Hay que tener un cuello tipo Fernando Alonso para sobrevivir a una carrera como se debe. El casco, que está hecho normalmente de aluminio, fibra de carbono y Kevlar, bueno, pues pasan multitud de pruebas antes de ser utilizado, y está hecho para cada piloto. No hay 2 cascos iguales. Y por darles un dato, pesan menos de 1,5 kilos y, por supuesto, soportan el peso de hasta un tanque por encima, para entendernos. Debajo del casco llevan lo que se denomina la balaclava, es un nombre complicadito, que al fin y al cabo es el pasamontañas ignífugo que llevan debajo del casco los pilotos. En cuanto al tronco, hablamos del mono. Los monos son completamente ignífugos, están hechos en un material Nomex, y son fibras que están tratadas químicamente para aguantar hasta 11 segundos bajo llamas a una temperatura de 800 grados centígrados. Lo estamos viendo en el vídeo, cómo se quema un mono de Fórmula 1, y bueno, no llegan a los 41 grados por dentro durante estos 11 segundos, que es el tiempo que se considera necesario para que el piloto abandone el monoplaza en caso de accidentalidad. El hilo que utilizan, por cierto, también es completamente ignífugo, y las identificaciones publicitarias también lo son. Hablemos de las manos. Las manos de los pilotos van cubiertas con unos guantes bastante elaborados, que se realizan también en Nomex y en cuero, y cada piloto lleva unos guantes distintos, no hay dos guantes iguales. En algunos casos cuentan ya con mediciones biométricas, pues para transmitir el estado de salud de un piloto en caso de accidente y este tipo de cosas. Es a través de los guantes. Es un tema también bastante curioso. Y cómo no, vamos a hablar de los pies. Los pies de un piloto van con unas botas que son, por supuesto, también ignífugas. Están hechas pues en cuero, y con las suelas son como de un material similar al hule, pero también completamente ignífugo. Por supuesto, tienen mucha sensibilidad con los pedales, son cómodas,
y una superficie de agarre bastante interesante para que no se pierdan los pedales, los pilotos a esas velocidades a las que se mueven. Son flexibles y debajo de estas botas pues también hay unos calcetines ignífugos. Y debajo del mono hay camiseta de manga larga y pantalones largos ignífugos. No hay vestidura de piloto para verano y para invierno. Me parece fascinante cómo conocer, pero con mucho nivel de detalle, en qué consisten los entrenamientos de los pilotos de F1, que son muchísimo más duros de lo que imaginan, les anticipo. Incluso vamos a entrar en su alimentación, y es que todo cuenta para esa formación tan exigente. Hombre, la verdad es que sería bastante largo contar estos detalles. Pero vamos a dar una visión general, que luego Carlos nos ayudará como profesional de la competición un poquito en este tema. Un piloto de Fórmula 1 tiene que aguantar 5 y 6 Gs en su cuello en todas las curvas y frenadas, lo cual implica un cuello muy musculoso, así como aplicar unos 80 kilos en sus pies cada vez que frenan en los pedales. ¿Y cuántas veces se frenan en una carrera? Imagínense. Con lo cual son auténticos atletas. No olvidemos este detalle. No son solo esos pilotos con el mono y con el casco, son mucho más que esto. Los entrenamientos de los pilotos de Fórmula 1 pues son, pues empezando por entrenamientos de fuerza para el cuello, para la parte alta de la espalda, para aumentar la masa muscular y la fuerza en todas este tipo de zonas. Son entrenamientos duros, constantes, continuos, no se para ni un solo día. Tienen que hacer piernas también para pisar los pedales de freno y los pedales sobre los que ejercen estas presiones, cuádriceps, cuello, abdomen y algunos complejos de peso muerto y demás. Entrenamientos de resistencia. Todos los pilotos están sometidos a otro tipo de actividades del tipo natación, carreras de ciclismo, esquí. No pueden parar, tienen que estar generando este atletismo de manera continua. Sería imposible soportar una carrera siendo piloto de Fórmula 1 si uno no tiene esta preparación física en absoluto. Y todos los hombros, brazos, cuello, los trapecios, etcétera, etcétera. Se pueden imaginar la cantidad de trabajo que tienen que hacer. ¿Difiere esto, perdona Javier, mucho en cuanto a los pilotos de motos? Bueno, que son verdaderos atletas los pilotos de Fórmula 1, eso ya hace años que ya debería ser vox populi. Pero tengo que sacar una pica por las motos. Todos los que han hecho las dos cosas, es más físico todavía la moto, ¿eh? Y ahora un plus más, porque con la aerodinámica la moto tiende a ser más dura de inclinar y tal. O sea que los de moto, tanto como en Fórmula 1 y de moto, son verdaderos atletas. Sin duda. Y si seguimos hablando de alimentación, pues no se crean que estos pobres, hombre, todo gran estrella de la competición, pues tiene sus esfuerzos también a la hora de zampar. No comen cualquier cosa, ni muchísimo menos. Aparte de saber conducir, de combinar otros muchos talentos, como dar la información precisa a los equipos, entender sobre la puesta a punto del coche, etcétera, estos profesionales pues tienen una dieta que es muy importante. No se olviden que en una carrera media, entre 3 y 4 kilos, solo por sudor, se están perdiendo a los mandos de un monoplaza. ¿Y qué tipo de menús tienen? Bueno, pues hidratos de carbono, pues cereales, arroz integral, legumbres. No crean, hamburguesas y esas cosas una vez al año y pocas veces. Fruta y verdura, por lo menos 5 a 7 raciones de fruta y verdura al día. Es muy importante para el desarrollo muscular. Y por supuesto proteínas, pero bajas en grasas, tipo pollo, pescado, etcétera. La carne la toman poco, los pilotos de Fórmula 1. Agua constantemente. No hay piloto que no lleve una botellita de agua a su lado porque necesitan hidratarse de manera continua. Y los días de carrera ya son como para no ir a comer, básicamente. Les digo una dieta ejemplo de un piloto de Fórmula 1 en la última carrera de Montmeló. Nos pasaron la siguiente: desayuno, gachas de avena con bayas, plátano y nueces endulzadas con miel. Eso es desayuno. Comida, ensalada, pechuga de pollo, salsa de tomate y verduras hervidas. Qué asco. Es una vida muy dura. Muy sano. Para quien le guste comer, como a mí, por ejemplo. Y de cena, pues sopa de tomate con algo de pescadito a la plancha, yogur de postre, o sea... Pero es como muy light, es como una dieta para un día de competición, es al contrario. Pero esto es solamente el día de competición, el día de la carrera, El resto del tiempo un poco lo que hemos venido comentando.
Parece como que necesitarían, ¿no?, un plus de, lo que más notan aporte nutricional. Lo que más notan los pilotos en días de carreras, tanto los de coche como en moto, por supuesto en coche sobre todo, por la duración de la carrera, son la deshidratación. Tienen que tomar mucho. En cuanto de baja, por ejemplo, una sustancia solo que es el potasio. El potasio es una de las sustancias que necesitan los músculos para moverse. El corazón es un músculo. En cuanto que el cerebro detecta que te baja un poco el potasio, te entra lo que se llama el potasio, tendrá un cansancio ficticio, o sea, bajas de rendimiento físico y tal. Eso lo saben ellos, y en alta competición los porcentajes pequeños. Entonces están sobrehidratados para evitar ese caos. Les doy un dato. Un piloto de Fórmula 1, no sé en motociclismo, Carlos, pero un piloto de Fórmula 1, a lo largo de los 3 días de fin de semana de carrera, se le toma la glucosa para saber qué azúcar en sangre está generando, y el oxígeno por lo menos 10 veces al día. Que eso los diabéticos lo hacen una vez a la semana. O sea que por algo será. Sí, es importantísima la alimentación. Bueno, pues otro gran desconocido dentro del mundo de la propia competición de la Fórmula 1 son sus sanciones, porque hablamos en plural de este concepto, hay más de una. Vamos a ilustrar un poquito, Javier. Bien, hablando de sanciones, que es algo que hemos intentado hacer en los últimos programas, hoy lo conseguimos. Pues les vamos a dar unas poquitas indicaciones. Hay sanciones de tiempo en Fórmula 1. 5 segundos, que es la más leve de las sanciones, que se hacen boxes. Tienes que pasar por boxes y estar parado 5 segundos. 10 segundos, pues es un poco peor en función de lo que haya ocurrido. Lo mismo, pasando en box y quedándose en el pit lane 10 segundos. El drive-thru del que tanto se habla y todo el mundo habla, esto es obligar al piloto a pasar por el pit lane sin detenerse. Pero claro, pierden posiciones en carrera, evidentemente. Stop and go es otra de las sanciones. Hay que entrar en boxes y hacer una parada obligatoria de 10 segundos en los que no se puede tocar el coche, además. Con lo cual se pierden muchas posiciones en este tipo de sanciones. Estas últimas sanciones, drive-thru, stop and go, en caso de producirse casi al final de carrera, se aplican, pues eso, 20 segundos o 30 segundos en la clasificación final, que es muchísimo, en función de que ya no se puede hacer el drive-thru ni el stop and go. Hay sanciones de posición, por ejemplo, 10 puestos de penalización. Al empezar la carrera, 10 posiciones más atrás de la posición que se obtuvo en la clasificación. Bueno, estas sanciones suelen estar relacionadas con cambios de componentes del motor, prohibidos, etcétera, etcétera, ¿no? 5 puestos de penalización al empezar la carrera, 5 posiciones más atrás de la posición que se haya obtenido, y esto suele estar, pues por ejemplo, hemos visto cambios en la caja de cambios. La caja de cambios debe durar hoy por hoy, según normativa, al menos 6 carreras. Si vas y la cambias, pues pierdes 5 puestos, así de simple. O bloquear a un piloto que viene de vuelta rápida en su clasificación, pues lo mismo. Esto lo hemos visto últimamente. Luego el pit lane en Fórmula 1 es probablemente el punto más delicado de una carrera. Es donde se producen y se han producido pues incidentes bastante importantes. Es el sitio más delicado fuera del trazado. Con lo cual también hay sanciones económicas. Las sanciones económicas en general están sometidas pues a te he copiado. Es decir, lo hemos visto, alguna escudería que ha copiado cosas de otra y se les hacen sanciones económicas. Tiempo eliminado, es decir, has conseguido un determinado tiempo, este tiempo no se considera, simple y llanamente, pues porque te has salido del trazado del circuito en más de una ocasión a lo largo de ese tiempo. Lo mismo que ocurre pues en carrera, a la tercera salida te pueden hasta desclasificar si vas por el césped, vamos, te sales del trazado, que ocurre, y ocurre muchas veces. Y luego está pues la gran sanción, que es la descalificación, bandera negra. Es decir, tú te sales, quedas descalificado de esta carrera, y estas cosas ocurren por cosas muy serias y muy peligrosas. ¿Cómo cuáles? Pues he puesto en juego a otro piloto en una curva, haciendo que se la jugara, o le he empujado, que lo hemos visto en muchas ocasiones, a salirse del circuito, o son cosas ya, ahí vemos alguna de estas, entre pilotos de la misma escudería, que es lo más sorprendente, y son cosas ya que tocan la seguridad de otros. Son temas muy, muy peligrosos. Y ocurre muy pocas veces la descalificación, pero ocurre. Yo recuerdo una descalificación de un gran piloto que no quiero citarle porque no es de mi gran pasión, ni muchísimo menos,
pero que fue efectivamente echó a un piloto español de la pista literalmente con su coche, y eso es descalificación automática. Hoy nos centramos en los monoplazas de F1, un tema recurrente, pero es que ese bólido que ven al final entraña una dificultad, una tecnología, una evolución y un montón de aspectos que muy poca gente conoce en profundidad. Vamos a intentar seguir instruyendo en ellos. Bueno, son curiosidades y informaciones que no todo el mundo conoce, que vamos a intentar explicar, como siempre hacemos, Alexia. Y hablando del monoplaza, el coche en sí tiene muchísimas cosas que la gente no sabe, muy especiales. Vamos a hablar de algunas. Primera pregunta, ¿cuánto dura un motor de un Fórmula 1? Es una buena pregunta esta. Bueno, pues un coche normal, por encima de los 200.000 kilómetros, le aguanta uno el motor, más o menos. Luego más. Bueno, pues un Fórmula 1, rara vez un motor puede superar más de los 3.000 kilómetros. Porque está sometido a tal estrés, a tales revoluciones. Bueno, se mueve a 17.000 vueltas, no es ninguna tontería, con lo cual 3.000 kilómetros máximo, 3 motores por competición, por temporada. La luz alerta está trasera del sistema de recuperación eléctrica. En fin, estamos acostumbrados a ver los monoplazas pasando en los circuitos con una luz roja trasera que se enciende. La mayoría de los seres humanos, por lógica, pensamos que es el freno. No es el freno. Que quede claro. Eso no es que está frenando el piloto. Eso quiere decir que está trabajando la recuperación eléctrica del coche para el ERS, de manera que pues está recuperando electricidad para que luego tire más adelante, con lo cual baja un poquito la velocidad. Es para avisar al que va detrás, pero en ningún caso es una luz de freno. Esto es muy importante porque todo el mundo piensa que son los frenos, ¿eh? No he conocido a nadie que no lo piense. Seguimos viendo muchas visualizaciones muy interesantes de Fórmulas 1 y tal. Ahí tiene la luz de freno esa, que no es una luz de freno, caramba, que todo el mundo piensa que es así. Hablemos pero cuando frenas también se enciende. No, en Fórmula 1 no. En Fórmula 1 no. No porque, si al frenar estás recuperando... Solo cuando reduce velocidad, ¿no? Sí, cuando eso, baja. Eso es, en el momento de recuperación. Da igual que sea frenando o... Eso es, efectivamente. Luego, otra pregunta que nos hacemos muchos, que es ¿cuántos cambios de marcha se realizan en carrera con un Fórmula 1? Porque uno dice, tiene que estar todo el rato y tal igual. Pues efectivamente es así. En una carrera, un monoplaza, depende del circuito, pero entre 2.000 y 2.500 veces se cambia de marcha. Hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Cambio de marcha puro y duro con las levas del volante. Pero depende del circuito. Fíjense, por ejemplo, en Mónaco, que es el circuito más corto, llegan a ser 3.700 cambios de marcha, porque hay tanta curva, entra, sal, velocidad baja, velocidad alta. Mientras que llegando casi a 48 cambios por vuelta, que es una locura. Hay otros circuitos en los que con 1.000, fíjense, hemos hablado de 3.700, basta y sobra. Luego vamos a darles una información un poquito peculiar, que es por lo menos para los que estamos en esto bien conocido, el que se llama el botón neutral del Fórmula 1, de un bólido de Fórmula 1. Ese botón se encuentra tanto en la cabina del piloto como en la parte exterior marcado con una N. Con una N. ¿A qué sirve esto? Bueno, pues sirve evidentemente para pulsando este botón, que también lo pueden pulsar los comisarios de carrera en el caso de un incidente, por eso está también en el exterior. Pues lo que consigue es colocar el coche lo quiero llamar, aunque no es así, punto muerto. De manera que el coche se pueda mover, porque si no, a ver quién lo mueve. Supongan que el piloto ha tenido que salir y no se ha conseguido engranar el punto muerto. El coche no hay quien lo mueva. Con lo cual, botón neutral, ahí lo ven, que basta presionarlo y el coche entra automáticamente en punto muerto. Y les voy a dar una última información muy simpática, que es otro botón, que es el interruptor eléctrico, la E, que habrán visto ustedes en algunos monoplazas, y es obligatorio desde hace muchos años en Fórmula 1. El botón este E, que ahora veremos en algunas imágenes, ¿qué es lo que hace? Desconecta totalmente la electricidad del monoplaza, porque saben ustedes que el riesgo en un caso de incidente pues es muy elevado y consecuentemente ahí lo vemos, el botón E, desconectando toda la electricidad, pues se puede uno acercar sin riesgos al coche, supóngase un incendio o cualquier cosa de este estilo. ¿En qué
qué consiste este efecto Fadin. Sí, Alexia, efecto Fadin, dicho así, pues bueno, es que en el mundo del automóvil nos encanta darle nombre a las cosas. Básicamente se llama quedarse sin frenos. Así de simple. Veamos ahora, acompañando estas imágenes de frenos, un poquito en qué consiste este efecto para que nuestros escuchantes, escuchadores y visualizadores entiendan qué hay que hacer si suceden estas cosas. El efecto Fadin se produce por exceso de carga continuado sobre los frenos, un mantenimiento no correcto de nuestros coches, sobrecalentamientos en el sistema de frenos y una conducción a veces inadecuada. Y puede ser de dos tipos. Hay un Fadin por pastillas de freno, que se produce como consecuencia de la cristalización de las pastillas por un uso demasiado violento, y lo que produce normalmente es que el pedal de freno esté mucho más duro. Esto es algo que todos hemos vivido en alguna ocasión. El otra posibilidad de efecto Fadin es el que se produce por el líquido de frenos, que puede llegar a un grado de ebullición tan elevado como que se produzcan burbujas y hace que el pedal esté mucho más blando. Son las dos posibilidades. Con lo cual, con esta situación, es necesario ir al taller en cuanto uno perciba un pedal duro o un pedal especialmente blando. Nos jugamos la vida si tenemos este tipo de problemática. Conducir de una manera mucho más suave, evitando pisar frecuentemente el pedal de freno y utilizando el freno motor, es nuestro mejor consejo para evitar este tipo de efectos. Con el calor, como bien decías, Alexia, la cosa se incrementa. Con lo cual, 4 consejos rápidos. Cambiar cada año el líquido de frenos, emplear siempre repuestos de calidad en nuestro sistema de frenado, evitar la utilización prolongada del freno siempre que sea posible y, fundamental, un mantenimiento correcto del sistema de frenos para evitar este tipo de efectos. De los conductores. Y para el posicionamiento de las manos en el volante, algo que puede parecer intrascendente, lo es y mucho a la hora de reaccionar ante determinados imprevistos y situaciones comprometidas. Famosa regla de las 2 menos 10. No sé si acertada o no, pero ¿cuál sería la posición correcta, Javier? Bueno, pues la posición correcta, ahí podemos verlo en las imágenes con las que contamos. Además es una posición que está marcada también en la Dirección General de Tráfico. Son las 10:10, considerando que el volante sea un reloj, 10:10, o las 9:15. Estas son las posiciones correctas para conducir, sobre todo por carretera. ¿Cuántas veces vemos todo el mundo? Los hay que cogen el volante hasta con la boca, o sea, es una cosa. Y con los pies, yo lo he visto. O no lo cogen. O no lo cogen, que es alucinante. Que eso también se ve mucho. Pues estas son las posturas adecuadas. Además también hay que tener, y además las que permiten una movilidad adecuada de los brazos, los hombros y poder circular con normalidad. Además de cómo girar en las diferentes, en las esquinas, en los diferentes sitios, las curvas más profundas y demás. ¿Qué es lo que no se debe hacer? ¿Qué es lo que yo creo que se debe remarcar en nuestra intervención, Alexia? Lo que no se debe hacer, que lo hacen todos constantemente. Fíjense hacia alrededor y lo verán. Conducir con la palma de la mano, eso queda muy chulo, pero lo hace tanta gente y es peligrosísimo. Las 2 manos en la parte de arriba del volante, eso impide girar, literalmente impide girar. Las 2 manos por debajo del volante, no les cuento, es que es imposible mover el volante. Sin manos. Ya, esto es el no va más. Con una mano. Con una Eso mano. Es muy frecuente. Llegamos, un brazo apoyado en la puerta y una mano al volante, lo clásico, qué cómodo, pero es también peligroso. Una mano arriba y otra abajo. Es imposible girar un volante de esa manera. Una mano en el volante y otra en la palanca de cambios, que es la más clásica. La gente va con una mano en el volante y con la palanca de cambios cogida. No es necesario, o sea, la palanca de cambios se accede cuando haya que acceder. Y una sola mano en la parte superior, lo que tú decías, Alexia, que es, desde mi punto de vista, aparte de soltar el volante, la más peligrosa de las situaciones al volante. Porque en realidad, con una mano en la parte alta del volante, uno es incapaz de girar más de 45 grados. Es literalmente imposible, físicamente imposible. Con lo cual, hay que evitar estas cosas. Recordamos, Alexia, las posiciones buenas para conducir siempre son las 9:15 o las 10:10, suponiendo que el volante es un reloj. 9:15, 10:10. Y de esa manera jamás tendremos un problema. Esto lleva al mundo del motociclismo, se tiene que maximizar, Carlos, en cuanto a los comportamientos posturales de los pilotos, en todo, claro, en ese caso sí que es el cuerpo entero. Bueno, ahondar un poco con el coche, y es que las buenas costumbres, como todo, las buenas costumbres se cogen desde el principio, ¿no? Si coges esa costumbre de llevar las manos donde debes, pues la llevarás siempre. El problema es que si no lo coges, después nos cuesta modificar esa cosa.